Voces que forman parte de la noticia. La batalla campal, porque no se puede llamar de otra manera, que vive el CPCCS con su presidente Allen Berbera y la actual fiscal del Estado Diana Salazar por un presunto tráfico de influencias, plagios y otros delitos, es una novela que vivimos día a día. La última parte es donde el presidente de esta entidad pide al fiscal subrogante una serie de hechos. Pero para saber si está dentro de las facultades que tiene el CPCCS, esta de pedirle al fiscal subrogante que haga una investigación, hemos llamado a un gran constitucionalista y amigo de la casa, el abogado Ismael Quintana. Abogado, buenos días y gracias por estar así Amaneció. Buenos días, un abrazo para ustedes y un saludo para quienes nos están escuchando a través de Así Amaneció. Abogado, la pregunta de cajón. ¿Tiene o no la facultad el presidente y el CPCCS de pedir al fiscal subrogante que actúe? Bueno, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, yo lo he sostenido así en estos días, parece tener una especie de obsesión con la fiscal general del Estado. Ya este es al menos el tercer intento, irregular por supuesto, de tratar de estorbar, al menos de torpedear, cuando no también pues de separar del cargo a la fiscal general del Estado. Usted recuerda que apenas posicionados, ellos trataron de revisar el nombramiento de la fiscal, algo que está prohibido por un dictamen de la Corte Constitucional emitido el año 2019. Ese intento falló. Luego vino este tema de las audiencias públicas como consecuencia de esta denuncia que presentó este colectivo Acción Jurídica Popular, a las cuales la fiscal no tenía obligación legal de asistir, entonces obviamente ese intento fracasó. Y ahora finalmente, luego de que el órgano competente para pronunciarse sobre el tema, que era la Universidad Central, ha descartado la existencia de un plagio, es decir, ha confirmado que el trabajo de titulación le pertenece a la fiscal general del Estado, resulta que el Consejo de Participación Ciudadana aprueba una resolución insistiendo en algo que ya está aclarado que no ocurrió, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso, indica que la fiscal ha cometido, porque ahora el Consejo de Participación Ciudadana también parece que es fiscalía, indica que la fiscal ha cometido un delito de tráfico de influencias y además, a través de un plagio, un delito contra la propiedad intelectual. Y le piden, como usted indica, que el fiscal subrogante abra una investigación previa en su contra, a sabiendas de que incluso en el caso del supuesto plagio, cualquier acción penal por estos temas ya estaría prescrita según nuestro Código Orgánico Integral Penal. Digamos, eso lo puede discutir con mayor profundidad con un penalista, pero basta abrir el COIP y saber que por el transcurso del tiempo ya no cabría abrir una investigación previa por este caso y tampoco habría elementos para hacerlo, toda vez que, insisto, en el plano académico ya se ha desestimado esta cuestión. Entonces, ¿qué competencia tiene el Consejo de Participación Ciudadana para hacer esta clase de requerimientos? Constitucionalmente hablando, pues ninguna, ¿no? Ok, eso es lo más importante. Saber que el CPCCS no tiene ningún apoyo ni en la Constitución para poder llegar a pedir esto al fiscal subrogante. Abogado, voy también a preguntarle sobre otro tema. La semana pasada se hizo clara una carta que mandó el presidente de la República a la Corte Constitucional, donde muy airadamente decía que la Corte se había excedido en sus facultades para decir qué era o no era emergencia económica. Explíqueme un poquito, por favor, porque entiendo la desesperación del presidente, pero la Corte Constitucional obró en derecho, se extralimitó. ¿Qué pasó ahí? A ver, la Corte Constitucional no es un órgano político, eso es cierto, y la Corte lo ha aclarado, no en esta ocasión con los dictámenes sobre los decretos urgentes en materia económica, sino en varias ocasiones. La Corte no es un actor político, aunque sus decisiones judiciales tienen incidencia en el manejo de la política del país. Uh-huh. En cualquier país del mundo donde usted tiene tribunales o cortes constitucionales, estos se encargan de juzgar la política. La diferencia entre un tribunal o corte constitucional y una legislatura es que la Corte Constitucional juzga la política sobre la base de normas jurídicas. Eso no ocurre, digamos,
en un parlamento, en una legislatura. Entonces, sobre la base de eso, me parece a mí que el presidente, digamos, o su equipo jurídico, no terminan de comprender el rol de la Corte Constitucional. Corte con la cual uno puede discrepar o también puede coincidir en varios de sus señalamientos, como ustedes mismos en algunas ocasiones hemos comentado una que otra decisión de la Corte, y es democrático que un presidente, que un ciudadano, que cualquier persona pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con una decisión. Así que en ese sentido yo no veo problema que el presidente manifieste el desacuerdo con la decisión de la Corte. Por supuesto que no la va a aplaudir. Ahora, en esa carta que el presidente le dirige, sí hay varias cosas que me parece que ya son llover sobre mojado. Es decir, aunque al presidente no le guste, el diseño institucional que tenemos pone a la Corte Constitucional como el máximo intérprete de la Constitución. Y el Poder Ejecutivo, entre otros, está sometido formal y materialmente a la Constitución, y la Constitución es el principal instrumento de defensa de la Corte Constitucional. Sobre la base de eso, la Corte ha puesto algunos límites al tema de los decretos en materia económica en contextos de muerte cruzada. Yo creo que el presidente se generó una sobreexpectativa sobre lo que podía o no podía ser una vez disuelta la Asamblea Nacional, y creo que él pensó que esto era soplar y hacer botellas, digamos, ¿no? Es decir, yo firmo los decretos, los envío a la Corte, y la Corte, al puro estilo de la Corte cervecera del gobierno de Correa, va a hacer una alfombra, un apéndice de la presidencia y me va a aprobar todo. El presidente se ha estrellado con una dura realidad, y esa dura realidad es que no. Abogado. Uno de esos límites que la Corte le pone es el tema de la urgencia económica. Solo con esto concluyo. La Corte le está aclarando al presidente algo que me parece que en esa carta no lo tiene claro. La Corte no le ha dicho que el presidente no tenga atribución para calificar la urgencia en materia económica de estos decretos ley. Lo que la Corte le ha dicho es, usted los califica, pero yo reviso si esa calificación es conforme o no a la Constitución. Son cosas totalmente distintas. Justo a eso iba, justo quería que le explique a nuestros oyentes ese punto específico. El presidente de la República está en todo su derecho de creer que algo es una emergencia económica. Lo que hace la Corte es calificar si esa emergencia es o no. Efectivamente. Esa es la distinción que la Corte hace. Si usted ve a lo largo de los dos dictámenes sobre estos dos primeros decretos ley de materia económica, la Corte le dice, sí, presidente, su atribución está intacta, usted conduce la política económica, monetaria, cambiaria, financiera, tributaria, esa es competencia constitucional del Ejecutivo, pero cuando usted ha tomado la decisión de disolver la Asamblea Nacional, usted no está gobernando sin controles. Si bien es cierto, de momento no existe legislatura que haga control político, lo que sí existe es, conforme el 148 de la Constitución, un control jurisdiccional estricto y preventivo que queda en manos de nosotros, de la Corte Constitucional. Y sobre la base de eso, la Corte le dice, sus decretos ley deben reunir tres requisitos. Primero, que se refieran a la política económica. Segundo, el que le ha generado más problemas al presidente, que realmente sean urgentes. Y para la Corte esa urgencia significa que lo que se está tratando de implementar vaya a generar un impacto económico inmediato y beneficioso y que no pueda esperar a la instalación de la siguiente Asamblea Nacional para ser discutido, ¿ya? Y bueno, obviamente un tercer parámetro es que el decreto ley no viole formal y materialmente uno o más preceptos de la Constitución. De tal manera que el presidente debe entender que en este contexto, si es un presidente que gobierna sin asamblea, pero eso no supone que sea un presidente que gobierna sin control. Y uno de esos controles es precisamente el de la Corte Constitucional. Entonces sí, el presidente define la política, política económica, el presidente califica como tal el proyecto de decreto ley, pero la que determina en instancia definitiva, porque así lo establece el 148 de la Constitución, si eso es o no realmente urgente, conforme a la Constitución, es la Corte Constitucional. Abogado, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Clarísimo nos quedó a todos que, sin ser abogados, entendimos perfectamente sus conceptos. Muchísimas gracias, abogado. Un abrazo para ustedes. Buenos días. Era el abogado Ismael Quintana, constitucionalista. Hablamos sobre la batalla que tienen
el CPCCS y la fiscal general Diana Salazar, y la carta que envió la semana pasada el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Corte Constitucional diciendo que no estaba de acuerdo que no hayan aceptado su segundo proyecto de emergencia económica.